Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión, una nueva semana, estamos terminando el mes de marzo, se anuncian la reforma tributaria para este lunes, el ambiente político muy movido, también muchas cosas están pasando en nuestra ciudad y vamos a conversar con nuestros invitados. Para hoy hemos invitado a Haroldo Quinteros, quien es ex académico, ¿cierto? Está jubilado, ¿ah? Así es. Pero volveremos. Pero volverá. Luxemburgos, ¿usted es militante de la democracia cristiana, don Luxem? Aún. Todavía. Y al diputado Renzo Trisotti. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Hoy día nos acompaña también como analista Cristian Obando, quien es académico del Instituto de Estudios Internacionales INTE de la Universidad Arturo Prat. Cristian, por la invitación. bienvenido. Gracias. Partamos, Haroldo, con nuestro programa. ¿Cómo hemos visto, digamos, el tema del gobierno, la instalación del gobierno regional? ¿Ah? A ver, bueno, Llevamos apenas un par de semanas, pero objetivamente, digamos, sí, las cosas no partieron del todo bien con las designaciones de ciertos funcionarios de gobierno. Incluso me parece que hubo hasta situaciones de bochorno ahí entre personas importantes, ¿no? Como Fulvio Rossi y el diputado Gutiérrez. Ambos integrantes de la coalición de gobierno, ¿no? El asunto traspasó las fronteras de nuestra ciudad, digamos, y yo oí comentarios en radio hasta de San Fernando sobre el tema, ¿no? Sobre el tema de Michel Carter. Bien, esperamos que lo haga bien él, pues eso es el fondo de la cosa, y que si todavía hay causas pendientes en las cuales él podría estar involucrado, sea la justicia la que dirima todo esto con la mayor ecuanimidad posible. ¿tú esperabas una instalación como esta, con estos rostros, con estos nombres? ¿Hay una mezcla de gente nueva con gente más bien...? Mira, francamente sí que lo ¿Sí? esperaba, ¿no? ¿Y eso significa un cambio respecto a lo que fue la concertación o significa más de lo mismo? Mira, casi más de lo mismo, para serte bien franco, ¿no? Es decir, acá el peso que tienen las personalidades políticas, ¿no? Lo que los sociólogos llaman caudillos, ¿no? Y los historiadores también, es muy fuerte, ¿no? A mi juicio, lo que se debe hacer es tener comisiones, como yo lo he visto en Europa, ¿no? Comisiones de partido que llaman a concurso a quienes quieren integrar un gobierno como funcionarios. Allí se decide por antecedente quién es quién y luego esos nombres pueden ser vetados por los demás partidos de la coalición. En toda democracia hay coaliciones, una democracia siempre tiene coaliciones de gobierno. Son las dictaduras las que son de partido único, como todos sabemos. Y no puede haber alguien que sea vetado por otro partido, simplemente, por ejemplo, en Italia ha habido muchos casos de ese tipo, ¿no? Me tocó vivir a mí en Alemania mucho tiempo y, por ejemplo, vi varios casos, ¿no? De eso, incluso en el estado en que yo vivía, en Baden-Württemberg, ¿no? En que si un funcionario, incluso un alto funcionario de gobierno, era recusado por otro partido, simplemente no podía ir. Aquí no ocurre así, aquí como que se vuelve esto en un ring en que se pelea y ahí el que tiene... El que pega el puñete más fuerte es el que impone su criterio. Así no debiera ser. O el que tiene el apoderado más poderoso. Claro, por ahí va la cosa. Luxem, ¿cómo has visto tú la instalación del gobierno regional? Yo quisiera, parafraseando a un distinguido diputado de la República, Osvaldo Andrade, ponerme colorado una vez y no, ¿cierto?, hacerlo en varias oportunidades. Así es que yo creo que es bueno, al partir el gobierno, hacer algunas críticas fraternales, para que no se piense que uno asume la posición crítica del picado. Yo creo que aquí, sin ser autoflagelante, yo creo que ha faltado una metodología, un procedimiento que permita la designación de los mejores dentro de la coalición. Y eso ha quedado en evidencia en que las cosas se han hecho a última hora y con una intervención brutal de los caudillos y de ciertos personajes que no respetan el proyecto político de país, sino que en definitiva utilizan estas oportunidades para tener asociados dentro de los gobiernos. Y en ese sentido obedecen a proyectos personales de mi futuro político y observo
que la composición en esta oportunidad debiera ser absolutamente democrática, más allá del tema de la cuota, el tema de las capacidades y de los contenidos. ¿Esto es algo es una novedad, Luxer, o es un No, yo creo que este es un mal, siempre... este es un mal de la coalición, es un mal de un portaaviones que administra y que tiene mucha composición, y sabíamos que esta situación se iba a presentar y que era necesario haber generado un tinglado, una estructura distinta. Así como hubo una preocupación en la elaboración de las 50 medidas para los 100 primeros días, era importante que hubiésemos tenido a nivel regional la preparación de ir generando los empoderamientos antes de. Sabíamos que la presidenta Bachelet iba a ser elegida presidenta. Los indicadores apuntaban en esa dirección, de manera que a mí no me digan de que nos pillaron de sorpresa. Aquí la mayor sorpresa fue la forma en cómo se constituyeron los equipos. Y esa es la mayor crítica, independiente de los que hayan resultado y que uno tiene una posición distinta. Yo, por ejemplo, en los equipos de la región, me parece que son los más experimentados, son los diablos más conocidos, son las personas que uno sabe que tienen un nivel de empoderamiento y que manejan los temas. Yo tengo mucho temor que faltan los contenidos. ¿Por qué faltan los contenidos? Porque los contenidos los deben elaborar los partidos políticos. Y los partidos políticos de la nueva mayoría prácticamente no existen. No hay ni una preocupación. Mi partido, la Democracia Cristiana, durante más de 2 años, no ha tenido un encuentro político para preocuparse de los temas de la región, los temas que a la gente le interesan. No somos los voceros. Entonces, cuando dicen que los partidos políticos están en crisis, es porque no somos capaces de recoger el sentimiento de la gente y las preocupaciones y los problemas de la gente. No somos los que mantienen la vocería. Esa es la crítica sustancial. Renzo, ¿cómo has visto tú la instalación del gobierno acá en la región? ¿Y tienes una visión similar a lo que está planteando Luxen respecto a lo que ha pasado con la instalación del gobierno regional? Sí, a ver, yo creo que ha sido un aterrizaje difícil, que ha estado cargado de balazos en los pies, donde además ha quedado en manifiesto públicamente liderazgos distintos, formas de trabajo distintos, y que al final viene un poco quizás a demostrar lo que muchas veces se dijo. Esta es una coalición que se pone detrás de la presidenta Bachelet, pero con sensibilidades, con proyectos y con visiones sumamente distintas. Y creo que fue triste ver a un senador cómo tenía una pelea pública con el diputado de la misma coalición. Y claro, uno podría haber esperado que los ataques vinieran del frente, pero la verdad no fue necesario, porque esa guerra se produjo en el interior de esta coalición, y quizás fue mucho más rápido de lo que nosotros temíamos de que esto se fuera a provocar. Hoy día creo que también coincido con ustedes de que hay una mezcla entre personas con experiencia y otras de ellas personas que han salido del área privada o personas mucho más jóvenes, lo cual me llena de alegría que se le esté dando la oportunidad a personas jóvenes. Pero sin duda ha sido un comienzo que me parece bien peligroso, en el sentido de que hoy día la máxima autoridad regional requiere, para los enormes cambios que la coalición de gobierno se ha planteado, tener el apoyo de sus propios partidos políticos, y claramente quedó de manifiesto los primeros días que no lo tiene. Es evidente una profunda división en el interior de la nueva mayoría, y eso en definitiva creo que puede gatillar una enorme, a su vez, cantidad de problemas en el día a día. Ser intendente es difícil. Son muchas las problemáticas que se tienen que enfrentar, y para eso se requiere de cohesión, se requiere de unión, y claramente esas características no las hemos visto en estas primeras semanas de gobierno. Cristian, ¿cuál es la visión que tienes tú? Sí, bueno, yo, extrapolando a todo lo que ha pasado con los 11 nombramientos fallidos entre gobernadores, subsecretarios y autoridades regionales, lo que uno aprecia es este centralismo para designar las autoridades, ¿no? Es decir, no, como decía el profesor Quintero, no hay ningún mecanismo institucional para escoger los más indicados, porque no hay voluntad política desde el centro para hacerlo. Sino que el centro se le achaca, ¿no?, al subsecretario Lewy, que él fue el que tuvo los documentos, los currículum de todos los indicados, y no se dio el tiempo de consultar. Claro, y no se consultó a las regiones, ¿no? No hubo
una voluntad política para que las regiones se buscasen alternativas, sino que se impuso desde el centro, quizá con la vinculación con los caudillos, como se ha dicho acá, pero no veo esa intención de que las regiones pudiesen expresar sus puntos de vista y mostrarse como una instancia, ¿no?, que pueda imponer su propia nombre y su propia agenda, ¿no? O sea, este centralismo, que es un tema cultural que padecemos los chilenos, aquí quedó expresado, yo creo, de manera muy tajante, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante. Haroldo, ¿cuáles son los desafíos que tú piensas que tiene este gobierno regional? ¿Dónde debiera poner la atención? Bueno, como decía ¿Cristian? El problema es que Chile es un país centralista, ¿no? Es decir, es muy difícil que nosotros pongamos énfasis en nada, porque finalmente las órdenes llegarán de allá y las decisiones podrían llegar de allá también, todas, desde la primera a la última. Bueno, eso hay que impedirlo, ya es hora de impedirlo. El centralismo es un morbo que está corroyendo a nuestro país de una manera pero atroz. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ¿Por qué estas autoridades van a reportar a Santiago? En primer lugar, eso es constitucional. Tenemos un cuadro constitucional espurio, para mí absolutamente ilegítimo, incluso ilegal, que rige este país, ¿no? Y ahí está consagrado el centralismo. No debiéramos aceptar eso, ¿no? Y luchar por una nueva constitución para empezar, lo que ya lo he dicho en este canal varias veces. Sí. Aquí el fondo del asunto es cambiar las reglas del juego, y eso se hace con una nueva constitución, con una asamblea constituyente en que participe todo el mundo, ¿no? Y que la cosa no la hagan los mismos políticos de siempre, lo que le llaman la gente con experiencia, los que van a decidir, las reglas del juego bajo las cuales todos tenemos que vivir y aceptarlas, ¿no? Bueno, eso para empezar, ¿no? Ahora, a mí me parece que uno de los temas que es terrible para Iquique es la educación. La educación, mira, nosotros durante ya demasiados años, incluso desde yo diría unos 5 años antes del término de la dictadura, hasta hoy, ¿no? Con democracia, ¿no? O democracia hasta por ahí nomás, como algunos le dicen, ¿no? Sigue teniendo Iquique, como gran ciudad, el rendimiento más bajo escolar del país. Y es hora de ponerle coto a esta cuestión. Mira, en la Universidad Arturo Prat, cuando yo era académico ahí, elaboramos un proyecto para mejorar el rendimiento escolar. Se lo presentamos a dos administraciones, a la de Soria y a la de Dugó. Soria primero dijo que no tenía plata, después lo desaforaron y ahí se perdió el asunto. Dugó nunca me quiso recibir, fui incluso a una sesión del Consejo Municipal y me dijeron que me iban a llamar, no me llamaron nunca. Era un trabajo elaborado por muchos académicos, no solamente por mí, ¿no? El equipo lo dirigía yo, pero éramos varios, ¿no? Para mejorar el rendimiento escolar a través de una metodología de aula específica, que ni siquiera es idea nuestra, sino que viene de países que sí saben de educación y que tienen muy buenos niveles de educación. Entonces creo que la reforma educacional, que es uno de los ejes del programa de Bachelet, debiera tomar en cuenta las opiniones que se den en regiones, ¿no? Para llevar adelante esa reforma, tiene que haber una reforma tributaria, ¿no? Va junto la cosa esa, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito más del tema de ambas reformas, claro, pero lo último. Sí. Entonces, los dineros que se van a ocupar de esa reforma en educación habrá que discutirlo con las provincias, ¿no? Con las regiones. Sí, esa discusión todavía no se ha visto nada. Luxen, ¿piensas tú que el tema de la educación es uno de los que debiera preocuparnos o el principal? Mira, la verdad es que la educación es una fórmula que permite salir de las situaciones de vulnerabilidad económica. Es decir, si la gente se educa, si se capacita, es posible que pueda salir y romper el círculo vicioso de la pobreza. Pero creo que en nuestra región, en lo personal, esto es una visión muy personal, que lamentablemente no la pude colectivizar o hacerla más comunitaria dentro de las instancias de los partidos, de las comisiones que existían en esta materia, pero a mí me parece que
un elemento fundamental es el mejoramiento de la calidad del empleo, y eso dice relación con lo que es mejoramiento del poder adquisitivo. Aquí nosotros sabemos que hay una situación bastante de inequidad entre los ingresos del sector de la minería con los sectores como por ejemplo la zona franca. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo que apunte en la dirección primero a mejorar la calidad del empleo en la zona franca. Estamos hablando de 30.000 personas más o menos que dependen de la zona franca. Es en el PIB de la región el más importante, y en ese sentido me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo de proteger y de cuidar la zona franca. Uno de los elementos que habían dicho los actores sociales en la zona franca es que hubiera un directorio regionalista, y eso es una condición sine qua non. Eso debe ser real. No es posible traer aquí a premiar a directores que no pertenecen a la región, cuando aquí hay un nivel de empoderamiento y de conocimiento de la zona franca que hace posible que sean directores regionales. A mí me parece que es un elemento importante. Aquí hay que cuidar las industrias, y una de las industrias más importantes en nuestra región es el turismo. Y en ese aspecto me parece importante en el capacitar a los actores que dicen relación con esta industria, que es fundamental. Iquique es una ciudad que es destino turístico, que hoy día ha estado un poco apabullada por el tema de estos sismos importantes, pero que tenemos fuerzas metafísicas que nos protegen, y creo que eso es verdad. Yo creo que ahí hay necesidad de direccionar incluso lo que es la educación, con institutos de capacitaciones que apunten a ese segmento. Me parece fundamental el tema de la salud. Yo creo que a veces pienso en lo personal que aquí hay sectores que no tienen acceso a la salud. Incluso cuando tú estás en una ISAPRE, odio escuchar al señor Doren cuando defiende que hoy día están perdiendo plata tratando de justificar de que habría que subir los planes. Cuando el mejor plan en un ISAPRE no te permite pagar lo que tú gastas en consultas médicas o en exámenes médicos. No te pagan ni un 4%, un 25%. Entonces, el tema de la salud es fundamental en nuestra región, porque la gente tiene que esperar 2, 3, 4 meses para una consulta o una interconsulta. Ese es un elemento fundamental, y otro me referiré más adelante para no... Ok, gracias Luxen. Bueno, se nos pasó volando el tiempo del primer bloque del programa. Vamos a hacer una pausa y después estamos de regreso con el diputado Renzo Trizotte. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.